Cuidado, no te tropieces camino al tren. Mi hermano Nolan se burló, levantando el teléfono para captar mi reacción. Las luces fluorescentes de la estación proyectaban sombras sobre su rostro sonriente. Es tan ingenua, rió mi madre Rachel, y el sonido cortó el aire como cristales rotos. Imagínate su cara cuando el revisor diga que su billete no es válido, susurró mi primo Parker lo suficientemente alto como para asegurarme de que lo oyera. Sus palabras me quemaron como ácido en la piel. Un zumbido empezó a retumbar en mis oídos al levantar la vista hacia el panel de salidas donde mi tren, el que supuestamente me habían ayudado a reservar, mostraba una sola y fría palabra: cancelado. La multitud pasaba a mi lado en oleadas. Las ruedas de las maletas resonaban contra el hormigón mientras yo permanecía inmóvil. No abandonada por las circunstancias, sino por una crueldad calculada. Me llamo Tara. Tengo 27 años y soy asesora financiera. Esta es la historia de cómo recuperé la dignidad que mi familia me había robado, una cuenta congelada a la vez. El aire de la estación traía el aroma metálico de la lluvia y el café quemado. Las luces del techo zumbaban débilmente, parpadeando como nervios al descubierto. Mis dedos se apretaron alrededor del asa de la maleta hasta que mis nudillos se pusieron blancos bajo la piel. Mi teléfono vibró con un mensaje de Nolan. Tranquila, Tara. Solo era una broma. No seas tan susceptible. Ya lo entenderás. Me imaginaban ahora, caminando frenéticamente, tal vez llorando, sin duda llamándolos para pedir ayuda. Esperaban que me tragara esta humillación como me había tragado todas las demás bromas que me habían gastado. Pero algo se cristalizó dentro de mí en ese momento. El dolor familiar de ser su chiste favorito se transformó en una concentración nítida y silenciosa. Yo había sido la persona confiable, la que les pagaba el alquiler cuando les faltaba el sueldo, la que pagaba las facturas médicas sin rechistar, la que siempre decía que sí cuando clamaban por ayuda. Habían construido su red de seguridad con los hilos de mis sacrificios, y ahora se reían mientras cortaban las cuerdas bajo mi control. El dolor de la traición se disolvió en claridad. Si les parecía gracioso dejarme abandonado, me pregunté qué tan divertido les parecería cuando el flujo de dinero del que dependían se desvaneciera de la noche a la mañana. Abrí la aplicación de mi banco. El resplandor azul iluminó mi rostro como un foco en un escenario que no había elegido, pero que de repente estaba listo para dirigir. Un clic podría borrar años de apoyo, años de ser su fondo de emergencia. El anuncio de la estación resonó. El próximo tren sale en 10 minutos. Mi reflejo en las puertas de cristal parecía más firme de lo que me sentía al susurrar. Esta noche, el silencio será mío. La pantalla de mi teléfono brillaba intensamente contra mis ojos. Mi pulgar flotaba, temblando, no por duda, sino por el peso de lo que venía después. Cancelar transferencias recurrentes, bloquear el acceso a la cuenta, congelar tarjetas compartidas. Con cada toque, mi respiración se aliviaba. Era casi poético. El mismo dispositivo que habían usado para burlarse de mí ahora me estaba provocando su silenciosa caída. Me imaginé a mi madre, copa de vino en mano, sonriendo con suficiencia mientras revisaba las notificaciones del banco. Nolan revisando aplicaciones solo para ver que la transacción había sido rechazada. La cara de suficiencia de Parker se quebró cuando le rebotaron el pago del alquiler. El silencio de sus risas, reemplazado por el pánico, resonó con más fuerza que cualquier cosa que yo pudiera decir. «Último embarque», resonó el anuncio. A mi alrededor, desconocidos arrastraban maletas, apresurándose para alcanzar las salidas. Permanecí quieto, extrañamente tranquilo, como si mi propia partida ya hubiera comenzado. No sobre rieles, sino hacia una vida donde ya no cargaba con su peso. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi hermana Leah. «Seguro que estás llorando. ¿Quieres que vayamos a recogerte? Primero, discúlpate». Me reí entre dientes. Un sonido que no había emitido en semanas. Ni amargura, ni desesperanza, simplemente libertad.
Cerré la aplicación del banco y guardé el teléfono en el bolsillo de mi abrigo. De repente, mi maleta se sintió más ligera, como si el peso de años se hubiera ido con los pagos cancelados. Las puertas del siguiente tren se abrieron con un silbido. Entré, busqué un asiento junto a la ventana y observé cómo la ciudad se desdibujaba mientras arrancábamos. El ritmo de las vías sonaba casi como un aplauso, firme, seguro, definitivo. Por primera vez, su casa no era mi responsabilidad. No me correspondía arreglar su caos. No me correspondía soportar su risa. Apreté la frente contra el frío cristal y susurré, «A ver quién se queda varado ahora». La noche se tragó mis palabras, llevándolas de vuelta a la casa donde sus sonrisas estaban a punto de morir. El tren avanzaba traqueteando hacia Boston, mi nuevo comienzo a 3 horas de la familia que había convertido mi apoyo en su entretenimiento. Mis pensamientos seguían anclados en la casa que acababa de separar de mis finanzas. Imaginé su sala, el mismo sofá donde se relajaban mientras yo trabajaba horas extras para mantener las luces encendidas. Su risa, antes tan aguda, ahora se suavizaría, reemplazada por la confusión. Saqué mi teléfono de nuevo, no para deshacer nada, sino para ver cómo florecía el silencio. Primer ping, Rachel. Tara, ¿olvidaste que vencía la factura? La compañía eléctrica dice que el pago falló. Segundo ping, Nolan. Oye, mi tarjeta fue rechazada. ¿Moviste dinero? Devuélvelo. Estoy en la tienda. Tercer ping. Parker. El alquiler rebotó. No tiene gracia. Arréglalo. Miré los mensajes, con una leve sonrisa en los labios. Nadie me preguntó si estaba bien en la estación. Nadie se preguntó si había llegado sano y salvo a casa. El único pánico que los conmovía era el dinero. «Billetes, por favor». La voz del revisor irrumpió en el vagón. Les entregué el mío, válido y reluciente, mientras que el de ellos había sido metafóricamente borrado. La ironía no se me escapó. Yo había sido el que se había quedado varado, pero ellos eran los que realmente estaban a punto de quedarse atrás. Otra vibración. «Leah, Tara», responden. «Ni siquiera podemos pedir comida. Las tarjetas siguen fallando. ¿Qué pasa?» Bloqueé la pantalla, puse el teléfono en mi regazo y dejé que el suave vaivén del tren me acunara. Por la ventana, las luces se difuminaban en destellos, un recordatorio de que el movimiento es libertad y la libertad es cara. Pensé en todas las fiestas cuando se burlaban de mis regalos porque no eran lo suficientemente llamativos, aunque había gastado hasta el último dólar en cada emergencia en la que prometieron devolverme el dinero solo para ver cómo llegaban nuevos aparatos la semana siguiente. El día que me llamaron dramática por llorar sola en mi habitación mientras gastaban el dinero que había gastado en comida para llevar, y ahora por fin probarían el sabor de la dependencia sin mí como cocinera. El teléfono vibró de nuevo, insistente. No lo toqué, solo susurré, «Deja que el silencio te enseñe». Para cuando el tren llegó a la estación sur de Boston, poco después de las 9 p.m., mi teléfono vibraba sin parar. Las llamadas perdidas se amontonaban una tras otra, un coro desesperado. Sus nombres llenaban la pantalla. Rachel, Nolan, Leah, incluso Parker, quien una vez me dijo, «Tienes suerte de que te dejáramos sentarte a la mesa». Lo dejé sonar. Dejé que el pánico creciera por su parte. El silencio fue mi respuesta. Finalmente, la curiosidad me llevó a escuchar un mensaje de voz. La voz de Nolan, siempre tan arrogante, se quebró de ira. «Tara, ¿qué demonios? Acaban de rechazar mi tarjeta en la gasolinera. ¿Te das cuenta de lo vergonzoso que es? Arréglalo ya». Casi me río. Vergonzoso. Como si quedarse varada en una estación no lo fuera. Le siguió otro mensaje de voz, con la voz temblorosa de Rachel. «Cariño, algo va mal con el banco. No me han pagado la hipoteca. Por favor, llámame. No empeores esto». Las palabras «por favor» y «no empeores esto» resonaron como un himno. ¿Cuántas veces les había rogado que no me hicieran daño, que no me humillaran? Se habían reído entonces, pero ahora los papeles habían cambiado. Las puertas del tren se abrieron.
Salí al aire fresco de la noche de Boston, donde nadie me conocía, donde sus sombras no me alcanzaban. Las calles olían a lluvia. Las luces de neón se reflejaban en el pavimento mojado. Caminé despacio, saboreando mi liberación. El teléfono volvió a vibrar, esta vez una videollamada de Leah. Por un momento, dejé que su rostro llenara la pantalla, con el pelo despeinado, la mirada desorbitada y el pánico reemplazando su habitual sonrisa de suficiencia. Tara, para. Los niños tienen hambre. La nevera está vacía. No puedes... Terminé la llamada a media frase. Mi reflejo reemplazó al suyo en la pantalla oscura. Durante años, yo había sido la red en la que caían. Esta noche había cortado las ataduras, y su silencio finalmente era más fuerte que sus risas. Me registré en un hotel modesto a 3 cuadras de la Estación Sur, de esos con luces fluorescentes zumbantes y alfombra descolorida. No era un lujo, pero era mío. Nadie podía burlarse de mí allí. Nadie podía exigirme el alquiler ni mostrarme facturas impagadas en la cara. El teléfono vibró de nuevo, un nuevo torrente de mensajes. Me desplacé despacio, casi con ceremonia, como si leyera oraciones escritas a un Dios en el que nunca habían creído hasta ahora. Rachel, hipoteca vencida, llamada del banco. Tara, contesta. Podemos arreglar esto. Nolan, no seas mezquino. Devuelve el dinero. Sabes que lo necesitamos. Parker, no puedo comprar comida. Mi casero me está amenazando. No hagas esto. Leah, ¿de verdad vas a dejar que los niños se queden sin cenar? ¡Qué cruel! Eso último me dejó helado. Las palabras se me clavaron en la piel como un cristal. Durante años se habían alimentado de mi bondad. La habían etiquetado como deber. Se habían reído de mi obediencia. Ahora que la alimentación había terminado, de repente me había vuelto desalmado. Escribí una frase firme y fría. Pensaste que dejarme abandonado era gracioso. Ahora tú también puedes vivir abandonado. Pulsé enviar. Los 3 puntos aparecieron al instante. Escribiendo, borrando, escribiendo de nuevo. Su pánico era palpable, incluso a través de una pantalla. Apagué el teléfono, lo tiré sobre la cama y me recosté, mirando al techo. El zumbido del viejo aire acondicionado sonaba como un aplauso, firme y seguro. Por primera vez, no era su red de seguridad, era el cuchillo que los liberaba para que cayeran solos. Cerré los ojos, imaginándolos en su cocina. Rachel paseándose, Nolan maldiciendo, Parker marcando números inútiles, Leah agarrando a sus hijos con lágrimas de cocodrilo. Habían construido su comodidad sobre mis sacrificios. Esta noche la había recuperado por completo, y en el silencio que siguió sentí que algo florecía en mi interior, ni culpa ni ira, sino algo más intenso. Control. La luz de la mañana se filtraba por las finas cortinas del hotel, tiñendo la habitación de un dorado pálido. Mi teléfono volvió a encenderse, estallando en llamadas perdidas y mensajes de voz. Desesperación embotellada en formato digital. Me desplacé, no para responder, sino para presenciar. La voz de Rachel, cansada y temblorosa. Tara, por favor, no lo decíamos en serio. Era solo una broma. Sabes que te queremos. Llámame cariño. El tono de Nolan, más duro, amargo. ¿Y qué? ¿Ahora nos estás castigando? ¿Crees que eres mejor que nosotros solo por tener dinero? No olvides de dónde vienes. Las lágrimas de Leah caían por el micrófono. Los niños estaban molestos. No entendían por qué no había comida. ¿Cómo se le podía hacer esto a la familia? Cada palabra estaba hecha para despertar mi culpa. La misma culpa que me había encadenado a sus deudas durante años. Pero la culpa, me di cuenta, solo funciona cuando el amor es igual. Lo que me dieron no era amor. Era una burla disfrazada de familia. Abrí un nuevo hilo de mensajes con los dedos firmes. La familia no deja abandonado a uno de los suyos en una estación de tren por diversión. La familia no se ríe del dolor ajeno. No vuelvas a usar esa palabra conmigo. Le di a enviar y tiré el teléfono a un lado, dejando que el silencio se tragara sus intentos de manipularme.
Las paredes del hotel zumbaban con el sonido de las gaitas. Afuera, la ciudad bullía con bocinazos y charlas distantes. La vida seguía su curso sin ellos. Pensé en todos los años que trabajé doble turno para que Nolan pudiera recuperarse, solo para que él gastara dinero los fines de semana. En las noches que pagué los recargos de Rachel mientras ella compraba ropa nueva para las fiestas, de las innumerables disculpas que di por atreverme a pedir respeto, ahora sus disculpas caían a mis pies, frágiles y sin sentido, y por primera vez no sentí la necesidad de recogerlas. Susurré en el silencio: si quieren perdón, que se lo ganen, como yo me gané cada dólar que malgastaron. Al anochecer, los mensajes cambiaron de tono. Se acabaron las disculpas a medias y las lágrimas de cocodrilo. Ahora era pánico puro que se filtraba en cada notificación. Nolan, el banco congeló la cuenta. Dicen que hay pagos atrasados. Tara, vamos, no puedes dejarnos así como así. Rachel, amenazan con una ejecución hipotecaria. Por favor, habla conmigo. Te juro que te lo compensaremos. Leah, los niños están molestos. Si no los ayudas, te arrepentirás para siempre. ¿Arrepentimiento? Esa palabra me supo amarga. Durante años viví arrepentido. Arrepentido de haber dicho que sí. Arrepentido de haber sido demasiado blando. Arrepentido de haber confiado en ellos una vez más. Esta noche, el arrepentimiento era suyo. Me senté en el mostrador del hotel, con la tenue luz zumbando, y empecé a escribir despacio, cada palabra con un propósito. No me alejé, me empujaste. Cada risa a mi costa, cada broma a mi dignidad, cada exigencia que hiciste sin agradecer. Esta es la factura que nunca pensaste que vence. Ahora la estás pagando. Pulsé enviar. Los 3 puntos parpadearon en mi pantalla, escribiendo, pausando, borrando. Finalmente, Rachel respondió: «¿No lo dices en serio? ¿Solo estás molesta?» Respondí con un último mensaje: «No, mamá. Por fin me he calmado, y eso es lo que te asusta». Apagué el teléfono, dejando su pánico atrapado en burbujas de texto sin respuesta. El silencio era casi sagrado, un himno que había esperado escuchar toda mi vida. Reclinándome en la silla, dejé que el zumbido de la ciudad me impregnara. Las sirenas lejanas, la música apagada de un bar calle abajo, el latido de mi propio corazón acomodándose en un ritmo constante. Por primera vez no era su red de seguridad, su billetera ni su chiste. Simplemente era Terra, y eso bastaba. Al apagar la lámpara, la oscuridad envolvió la habitación, pero ya no se sentía pesada. Era como la libertad. Mañana despertarían a una realidad construida sin mí y yo despertaría a mí misma. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas, dorada e implacable, como si me desafiara a una nueva vida. Mi teléfono, ahora en silencio, yacía en la mesita de noche. No porque hubieran dejado de llamar, sino porque no lo había vuelto a encender. Sus voces, su caos, ya no tenían permiso para entrar en mi espacio. Caminé hacia la pequeña cafetería junto al hotel. El aroma del café recién hecho, el tintineo de las tazas, el murmullo de desconocidos. Se sentía vivo, real, ajeno al peso de las políticas familiares. Por primera vez podía respirar sin calcular quién necesitaba qué de mí. Mientras removía el azúcar en mi taza, pensé en ellos. Rachel paseándose, Nolan gritando, Leah llorando, Parker maquinando. Cada uno había construido su vida con la ilusión de que yo siempre estaría ahí para apoyarlos. Yo había sido su columna vertebral invisible, su silencioso sostén, y ahora, sin mí, se veían obligados a levantarse o a derrumbarse solos. Pero esta es la verdad. No quería que se arruinaran. No quería verlos sin hogar ni con lo necesario. Mi venganza no consistía en destrucción. Se trataba de revelación. Habían confundido mi silencio con debilidad. Ahora ese mismo silencio era la lección más fuerte de sus vidas. Terminé mi café lentamente, saboreando su calor.
En mi bolso había una carpeta con ofertas de trabajo para Boston. Un nuevo comienzo, uno donde mi nombre no estaría ligado a las deudas de nadie, donde podría reír sin que me robaran el sonido. Al salir a la calle, el aire era fresco, el mundo abierto. El tren que una vez me dejó varado hacía tiempo que había desaparecido. Pero se había llevado algo más que pasajeros. Les había quitado lo último que me quedaba de mí. Y lo que dejó atrás fue a alguien irreconocible, fuerte, libre, completo. Susurré a la brisa de la mañana, palabras dirigidas solo a mí. Creyeron que me habían dejado abandonado, pero fui yo quien finalmente los dejó atrás. 6 meses después, me había instalado en mi apartamento de Boston, creando una nueva cartera de clientes en una empresa financiera del centro. Mi familia había sobrevivido a la crisis financiera. Un amigo en común me había dicho que Rachel había hecho turnos extra en su trabajo. Nolan por fin había encontrado un trabajo estable, y el marido de Leah había dado un paso al frente para apoyar a la familia. Habíamos aprendido la lección, no con mis palabras, sino con el silencio de mi ausencia. Aunque nunca volveríamos a nuestra relación anterior, los mensajes de texto ocasionales ahora llegaban sin exigencias, solo actualizaciones con un respeto que nunca antes había existido.